Queridos hermanos, oyentes, amigos, gracias nuevamente por estar allí y queremos continuar con este tema que es quiero que Jesús me enseñe. Yo quiero tratar un tema acerca de lo que algunos han puesto en el pensamiento acerca de que seguramente has oído aquellos que dicen se llevó sus secretos a la tumba. Es muy interesante, ¿no? Creo que todos lo hemos oído en alguna vez. Espero que a nadie de nuestros familiares que han partido se lo hayan dicho, pero hasta es muy posible que eso sea así. Pero quiero que rebobinemos y pensemos sobre esta expresión, no hay nada oculto. Cuando nosotros decimos, se llevó los secretos a la tumba, esto es ante los hombres y para ellos. O sea, hay quienes saben cosas que otras personas han hecho en oculto y eso es lo que están diciendo. Pero tal vez, déjame decirte, posiblemente en este tiempo, también nosotros nos llevaremos nuestros secretos a la tumba. No quiere decir que sean todos malos, puede ser hasta secretos buenos, si nos toca pasar por la muerte física. Pero para la eternidad, quiero decirte, cuando nos toque estar con el Señor Jesucristo, quiero decirte a ti y quiero decirme a mí que en verdad no hay nada oculto que no haya de saberse. En el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 25, el Señor Jesús nos está enseñando sobre este tema. Este mismo pasaje se repite en Lucas, capítulo 8, versículos 16 al 18. Y Jesús lo dijo de esta manera. Verso 21, Marcos 4. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Para que podamos nosotros pensar y entender, la palabra almud, que aparece aquí en Marcos, en Lucas colocó el término vasija. ¿Qué es exactamente eso? No se pone una vela, una luz, abajo de una vasija, porque realmente lo único que va a pasar es que esa vasija va a tapar el oxígeno y se va a apagar la luz. Así que el Señor quiere mostrarnos para que entendamos claramente lo que Él quiere decirnos. La primera condición es que Él les está diciendo, ¿acaso se trae la luz para ponerla bajo del almud o bajo de la cama? Hay dos ideas en cuanto a este término luz y la aplicación de lo que Jesús quiere enseñarnos. La primera de ellas es que el mismo Señor Jesucristo es la luz. Entonces, Él estaba en la palestra, Él estaba en el ojo de toda la gente
Él era mirado por todo el mundo. Él no iba a esconderse. No se trajo la luz para que se escondiera. Si la referencia directa es en que Él es la luz. Ahora, en Juan 8:12 Él dijo, yo soy la luz. O sea, hace una referencia directa a esto. Y en el Salmo 119, el verso 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También a la palabra de Dios se le refiere como una luz que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Eso es la palabra, eso lo refiere así en el libro de 1 Pedro. Ahora, la luz se pone en el candelero. O sea, es para que se ilumine un cuarto, un lugar especial, tiene referencias, pero eso es la luz. Ahora, ¿qué quiere enseñarnos o mostrarnos el Señor Jesucristo con esto? Ahora, déjenme decirles que lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que Él era la luz. ¿Por qué? Porque después, siguiendo en el mismo tema, nos va a mostrar qué hace la luz. Y ahí es cuando nosotros debemos recordar y reconocer que nada va a quedar oculto. Y ahí es donde podemos nosotros mirar el verso 22. Porque ahí nos va a dar una razón. Esa razón que él da, dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Fíjense, no dice a la luz, sino a luz. Eso significa que todas aquellas cosas que nosotros hablamos de secretos de los hombres va a ser dado a luz, a ser conocido. Les aviso, sea bueno o sea malo. Déjenme que nos ilustremos o miremos esa razón en Romanos capítulo 2. En el verso 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Saltamos ahora al verso 12, y el verso 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Verso 16. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora, ¿quién es el que va a emitir el juicio? El Señor Jesucristo. Por eso, ahora estamos observando la luz en medio, puesto en el candelero, en medio de Jerusalén, yendo de un lado a otro, alumbrando todo aquello y enseñándonos. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Nos quiere enseñar que obremos con cordura y con seguridad, conforme a las Escrituras, porque no hay nada oculto. Un día el Señor Jesucristo juzgará los secretos de los hombres.
Y nosotros recordamos el refrán, se llevó sus secretos a la tumba. Ya nadie más lo va a saber. Bueno, tengo malas noticias. El Señor Jesucristo dijo en el versículo 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Así que será manifestado, nada va a ser escondido, porque todo ha de salir a luz. ¿Te está enseñando el Señor Jesucristo? ¿Escondemos? ¿Tratamos de hacer las cosas conforme a lo que nosotros decimos o nuestras vidas agradan realmente a Dios? Así que es muy interesante, el Señor Jesucristo hace una expresión muy interesante, verso 23, si alguno tiene oído para oír, oiga. Esta frase nuevamente la podemos encontrar en el libro de Apocalipsis. Se le dice a las iglesias, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El énfasis es que estemos atentos. El énfasis es que realmente oigamos lo que Dios tiene que decir, pero no solamente para oírlo, sino para practicarlo y cumplirlo. Porque llegará el momento, porque en la eternidad, el Señor lo dará a luz. Ya hemos visto que el Señor será el que juzgue y el que revele los secretos del Evangelio conforme al Evangelio. No tengo tiempo de mirar eso hoy, pero es muy importante esa expresión o esa frase. Porque conforme al Evangelio, si crees en el Evangelio correcto, completo y verdadero, que simplemente es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, hará la diferencia cuando vas a resucitar. Así que, ahora, en el verso 24, les dijo también, esta forma de expresión significa que añadió algo más a lo que está en el principio, que él hablaba de que no hay nada oculto. ¿Qué es lo que añadió? Primero, les dice, mirad lo que oís. Eso significa poner atención a lo que estamos escuchando. Sigue, porque con la medida con que medís, os será medido. Y quiero que observen que se nos está diciendo, porque con la medida con que medís, lo encontramos en tiempo presente, os será medido, está hablando de tiempo futuro. O sea, por más que tú pienses que lo que piensas, oyes, dices, y cuando dices o escuchas algo de otra persona, inmediatamente le juzgas, ten cuidado. Porque lo que se está diciendo, de la manera con que medís, os será medido. Conforme a lo que hiciste en un momento cuando todas las cosas se da a luz, entonces tú serás medido y ahí podrás observar que el Señor Jesucristo en el verso 24 dice, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Y esto es muy particular porque va muy de la mano con la parábola de los talentos y de las minas. El Señor le da algunas a unos y el que viene y negoció ese talento le duplica y el otro también, pero el que va y lo esconde, entonces el Señor dijo que aún lo que tiene le será quitado.
es conforme a esto. O sea, el Señor está enseñándonos y mostrando que en verdad un día tendremos que dar cuenta delante de Él. Vuelvo a decirte, sea bueno o sea malo. Por eso usa la norma de la compensación, que es en el versículo 25. Porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y algunos dicen, bueno, pero el Señor está equivocado, no puede hacer eso. ¿Estás seguro? Miren, en el libro de Juan, capítulo 5, Juan, capítulo 5, comenzando en el verso 24, dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron los malos a resurrección de condenación. Hay dos tiempos de resurrección. Ahora, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Bien, diríamos que conforme al texto, el versículo 24 es de hacer lo bueno. El que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Qué es lo malo? Lo malo es, si oíste su palabra, no creer en él. El que cree en él ha pasado de muerte a vida. El que no cree en él ya ha sido condenado, según Juan 3:18, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No por obras, no por religión. Así que, y aquí termina mencionando que hay una resurrección de vida a la cual llamamos el de presentarnos ante el tribunal de Cristo. Solamente para los que creyeron en él, para los que tienen a Cristo en su corazón. Y Dios le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que daremos cuenta de sí, de lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero hay otra resurrección que se le determina la resurrección de la condenación. El primer juicio, el primer tiempo lo encontramos en 1 Corintios capítulo 3. El segundo lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, el juicio del gran trono blanco. La resurrección de condenación. Mira lo que dice Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, en el verso 16, dice así: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. O sea, Él puede tomar juicio, Él va a determinar, no si eres o no salvo, no, esa es una determinación que Cristo va a hacer. Si estás en el tribunal de Cristo, eres salvo y vas a pasar la eternidad
con Cristo, y allí simplemente es saber si vas o no a recibir. Porque ahora, fijemos, no. Él dijo lo que oís y mirad. ¿No es cierto que cuando escuchamos algo de una persona, inmediatamente nuestra mente le está juzgando? Aún lo que oís le será quitado. El juicio del Señor Jesucristo es verdadero. Así que Él estará en su tribunal para saber si vamos o no a recibir galardones los creyentes, pero también va a estar en el juicio del gran trono blanco para emitir el juicio de condenación por cuanto no creyeron en Él. Así que, estimados y queridos hermanos, nada quedará oculto. ¿Piensas que se llevó el secreto a la tumba? Pues te diré, llegará un momento que será revelado en los cielos. Lo bueno es que el juicio del gran trono blanco no tiene nada que ver con nuestro pecado, porque ya somos salvos. Pero el juicio del gran trono blanco tiene que ver con el único pecado, que es el de rechazar a Cristo como Salvador personal. Así que Jesús dijo que vendrá a luz. Que habla de manifestarse en la luz. En el libro de Efesios capítulo 5, en el versículo 13, dice así: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como sabios, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El término necio es vivir una vida negando la existencia de Dios, no simplemente con palabras, sino con las acciones. Así que miremos, primero, que todo será manifiesto por la luz. Eso significa ante Cristo y por su palabra. ¿Qué es lo que nos dice? Despiértate. Despiértate. Versículo 14. Despertémonos y vivamos como Dios quiere, conforme a su santidad. Recuerda, ¿cómo quieres, cómo piensas que Dios va a obrar? Él lo hace porque su voluntad para nosotros es nuestra santidad. Así que despiértate. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que miremos y que oigamos. Verso 15. Mirad cómo andáis. Con diligencia. No como sabios, viviendo, negando la existencia de Dios, sino como sabios, que realmente nuestra vida dé fruto. Verso 16 de Efesios 5. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y sabemos que eso es verdad. Así que, verso 17, seamos entendidos de cuál es la voluntad del Señor y no insensatos. Ciertamente, ninguno de nosotros piensa en la posibilidad de poder partir prematuramente ni rápidamente. No es nuestro estilo. Ninguna persona está pensando en eso. Pero lamentablemente la posibilidad
de nuestra partida es cierta. Nos sorprendería. Niños pequeños, jóvenes casos que nosotros no ni esperábamos entender, porque la partida de este mundo no está determinada ni por la edad, ni aún por el estado de salud. Está determinada por Dios. No importa el medio. Dios, cuando Él obra y dice, vamos a casa, no hay nada que nos detenga. Y leía, ciertamente las cosas pasan, y al menos que hayamos dejado algo emocional, real, ante la gente, nos recordarán. Si no, se repartirán nuestras cosas, se regalarán. Aún las cosas más apreciadas de tu persona serán puestas a un costado, y solamente aquellos que han amado en serio a sus padres, a sus familiares, a su esposa o a su esposo, los recuerdan. Pero mucha de la gente eso pasa y queda en el olvido. Todos los que nos han anticipado en la partida de muerte se han llevado sus secretos, sean buenos o sean malos, serán puestos a la luz. No hay secreto que no vayamos a saber. ¿Tienes secretos? ¿Cargas con el pecado? Acepta a Cristo, cree en Cristo. Él perdona el pecado y los quita de ti. Prepárate para la resurrección de la vida, porque cuando alguien rechaza a Cristo voluntariamente, lo próximo que tendrá es la resurrección de la condenación. Hermanos, amigos, reflexionemos. Dios los bendiga.